Todos aquí saben qué es Narsil, ¿cierto? ¿Sí saben qué es Narsil? ¿No? ¿No saben? ¿O Andúril? ¿Les suena esa palabra? Gracias, Santi. Alguien aquí culto, lector de novelas épicas. Muy bien, Santi. Creo que es bueno que estemos leyendo buenas novelas, no viendo malas novelas, sino leyendo novelas que realmente puedan ponernos a pensar en lo que dice la Escritura. Sabemos que nuestro hermano en la fe, que era filólogo y escritor, J.R.R. Tolkien, ¿cierto?, quien le predicó el Evangelio, así es, Lewis, escribió una serie, una novela de fantasía llamada El Señor de los Anillos. ¿Sí le suena ese nombre? Y no sé si ustedes han visto la película El Retorno del Rey. Bueno, hay algo que pasa en la película, pero no lo dice la película, pero sí lo dice el libro, ¿sí? Y es que cuando Aragorn y sus aliados terminaron la batalla en los campos de Pelennor frente al castillo de Minas Tirith, ¿ya se ubica en la película? Decidieron enfrentar al enemigo en Minas Morgul. Y siendo allí el final de la guerra, Aragorn, como el futuro rey de Gondor, desenvainó a Andúril, a Narsil, la espada. ¿Y saben qué dice el libro? Dice que la desenvainó y sostuvo centellante la espada a la luz del sol y dijo: no volveré a desenvainarte, o mejor, a envainarte, ¿cierto?, hasta que haya librado la última batalla. Y eso fue lo que pasó. Y pensaríamos que esa frase es una invención ficticia, pero la palabra de Dios la hace muy real cuando convierte una canción poética en una realidad histórica, para dejar en claro que el Señor está decidido a completar su juicio. Y eso es lo que dice el texto de la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 45. Y vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Temán y habla contra el sur, profetiza contra el bosque de Negev, y dile al bosque de Negev: oye la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: voy a prenderte un fuego que consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama abrasadora, y por ella será quemada toda la superficie de sur a norte, y toda carne verá que yo, el Señor, lo he encendido, no se apagará. Entonces dije: ay, Señor Dios, ellos dicen de mí: ¿no habla este más que parábolas? Y vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Jerusalén y habla contra los santuarios, profetiza contra la tierra de Israel y diles: así dice el Señor, yo estoy contra ti, sacaré mi espada de la vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Puesto que he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de la vaina contra toda carne desde sur hasta el norte. Así sabrá toda carne que yo, el Señor, he sacado mi espada de la vaina, no volveré más a su vaina. Y tú, hijo de hombre, gime con corazón quebrantado, con amargura gemirás a la vista de ellos. Y cuando te digan: ¿por qué gimes?, dirás: por la noticia que viene, todo corazón desfallecerá, toda mano se debilitará, todo espíritu se apagará y toda rodilla flaqueará, porque viene y sucederá, declara el Señor Dios. De nuevo vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, profetiza y proclama, así dice el Señor, proclama: espada, espada afilada y también pulida. Para la matanza ha sido afilada, para brillar como el rayo ha sido pulida. ¿Acaso hemos de alegrarnos cuando el cetro de mi hijo desprecia toda vara? Es dada para que sea pulida,
para que sea empuñada. Ha sido afilada la espada, ha sido pulida para ponerla en manos del matador. Clama y gime, hijo de hombre, porque ella está contra mi pueblo, está contra todos los príncipes de Israel. Ellos son entregados a la espada junto con mi pueblo, por tanto golpéate el muslo, porque la prueba está hecha. ¿Y qué si el cetro mismo que desprecia la espada deja de existir? Declara el Señor Dios. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate palmas, sea la espada duplicada y triplicada. La espada para los muertos es la espada de la gran víctima que los tiene rodeados, para que sus corazones se acobarden y caigan muchos. En todas sus puertas he puesto la espada reluciente, hecha para centellar, pulida para la matanza. Muéstrate afilada, ve a la derecha, prepárate, ve a la izquierda, a donde quiera que tu filo sea dirigido. Yo también batiré palmas y aplacaré mi furor. Yo, el Señor, he hablado. Y vino a mí la palabra del Señor. Tú, hijo de hombre, traza 2 caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. Ambos saldrán de una misma tierra. Haz una señal y ponla al comienzo del camino a la ciudad. Trazarás el camino por donde venga la espada hacia Rabá de los amonitas y hacia Judá, que en Jerusalén tiene su fortaleza. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en la bifurcación del camino al comienzo de los 2 caminos para emplear la adivinación. Sacude las flechas, consulta con los ídolos domésticos, observa el hígado. En su mano derecha estaba la adivinación. Jerusalén, a colocar arietes, a llamar a la matanza, a alzar la voz en grito de guerra, a poner arietes contra las puertas, a levantar terraplenes, a edificar muro de asedio. Pero fue para los judíos como adivinación falsa a sus ojos, pues habían hecho juramentos solemnes. Pero él les hará recordar su iniquidad y serán apresados. Por tanto, así dice el Señor Dios: por cuanto han hecho que su iniquidad sea recordada, poniendo al descubierto sus transgresiones, de modo que se manifiestan sus pecados en todas sus obras, por cuanto han sido recordados, serán apresados por su mano. Y tú, infame y malvado príncipe de Israel, cuyo día ha llegado, la hora del castigo final, así dice el Señor Dios: quítate la tiara y depón la corona. Esto cambiará. Lo humilde será exaltado y lo exaltado será humillado. Arruina, arruina, arruina lo conduciré. Tampoco esto sucederá hasta que venga aquel a quien pertenece el derecho y a quien yo se lo daré. Y tú, hijo de hombre, profetiza y di: así dice el Señor Dios acerca de los amonitas y de su oprobio. Dirás: la espada está desenvainada, para la matanza está pulida, para hacer exterminio, para centellar. Mientras ellos ven para ti visiones falsas, mientras adivinan para ti mentiras, para ponerlas sobre los cuellos de los infames malvados, cuyo día ha llegado en la hora del castigo final. Vuélvela a su vaina. En el lugar donde fuiste creada, en tu tierra de origen te juzgaré y derramaré sobre ti mi indignación, soplaré sobre ti el fuego de mi furor y te entregaré en manos de hombres brutales, expertos en destrucción. Serás pasto del fuego, tu sangre quedará en medio de la tierra, no quedará memoria de ti, porque yo, el Señor, he hablado. El Señor bendiga su palabra. Y este es el mensaje que quiero compartirles de este texto, mis hermanos, y es que temamos, pues el Señor no apartará su juicio hasta que lo haya completado. Ese es el mensaje para nosotros de este texto. Y no sé si haya otra mejor forma de reaccionar ante este texto. Seguimos avanzando en Ezequiel, llegando a un punto en donde deberíamos preguntarnos: ¿por qué hay tanta expresión de juicio en lo que llevamos de la serie?
¿Por qué Dios insiste en repetir lo mismo? Bueno, al parecer el pueblo de Israel no se estaba tomando en serio las palabras de Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 20, versículo 49. Cuando después de toda esa declaración de juicio, Ezequiel dice: entonces dije, Señor Dios, ellos dicen de mí, ¿no habla este más que parábolas? Entonces el Señor, a pesar de que hay expresiones poéticas de por medio, aquí en el capítulo 21, Él quiere ser más claro, quiere ser mucho más claro. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan en serio se están tomando las palabras de Dios? ¿Qué tan en serio te estás tomando las palabras del Señor? Los que llevan siguiendo esta serie desde el principio tienen más responsabilidad de actuar conforme a la revelación escrita. ¿El Señor tendrá que ser más claro para que reacciones adecuadamente a su palabra? ¿Qué tan claro tiene que ser el Señor? Y sí, cada vez Él es más claro. Y a la luz de este texto, una reacción conveniente es el temor. Porque esta es la hora en que el Dios Todopoderoso no ha completado su juicio. No ha completado su juicio. En este momento, en este instante, aquí, entre nosotros, hay personas que tienen la espada en el cuello, esperando ser ejecutados para muerte eterna. Entre nosotros hay personas que tienen el fuego hasta el techo, esperando ser consumidas por la eternidad. ¿Y cómo sabes? Y mírenme todos, por favor, mírenme, ¿están todos mirándome? ¿Cómo sabes si tú no eres esa persona? ¿Cómo lo sabes? Y una buena forma de medir esto es revisando cómo estás reaccionando a las palabras del Dios vivo y verdadero. Este texto espera de nosotros temor a quien tiene la espada para ejecutar y el fuego para consumir. Y hasta que todo su juicio se haya cumplido, deberíamos temer. Este texto tiene prácticamente dos partes, una poética y una narrativa profética. Y esas dos partes tienen una progresión que demuestra que el Señor quiere ser cada vez más claro con su audiencia. Pero para nosotros, deseo que lo veamos desde los dos elementos de juicio: la espada y el fuego. Hermanos y amigos, temamos, pues el Señor no apartará su juicio hasta que lo haya completado, tanto por la espada como por el fuego. Así que miremos ese juicio por la espada, porque la mayoría del texto tiene que ver con ese elemento de juicio. Y no sé qué tan intimidante sea para nosotros pensar que alguien ha entrado en este momento aquí con un arma de fuego. ¿Cómo nos sentiríamos? O que haya entrado con una espada. ¿Sí? Sería raro, ¿no? Quizá con un machete, pero con una espada, ¿cierto? Pero si ustedes ven que esa persona llega a sacar su espada, creo que nos preocuparíamos, ¿cierto? Miramos su filo, miramos su
brillo, y como la espada Narsil no es una espada pequeña. Imagínense que tenga, por ejemplo, de hoja por ahí 1,5 metros. Yo veo esa espada y me da miedo, ¿sí? No más verla, no más verla. Y ante la falta de reconocimiento de las verdades proféticas de juicio, el Señor tiene que ser más directo. ¿Qué tan directo es el Señor? Versículo 2. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Jerusalén y habla contra los santuarios, profetiza contra la tierra de Israel y dile a la tierra de Israel: así dice el Señor, yo estoy contra ti. Sacaré mi espada de la vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Puesto que he de cortar a ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de la vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Así sabrá toda carne que yo, el Señor, he sacado mi espada de la vaina, no volverá más a su vaina. Así que, ¿en qué sentido el Señor quiere ser más claro? Bueno, en que la realidad del juicio es tanto inminente como terrible, como quien ve a alguien venir con una espada gigante para matarlo a uno. Ya el libro de Ezequiel anteriormente había mencionado el juicio por la espada, pero aquí el Señor la hace más vívida, tanto que Dios le pide al profeta reaccionar con lamento. Versículo 6: y tú, hijo de hombre, gime con corazón quebrantado, con amargura gemirás a la vista de ellos. Y cuando te digan, ¿por qué gimes?, dirás, por la noticia que viene. Todo corazón desfallecerá, toda mano se debilitará, todo espíritu se apagará y toda rodilla flaqueará, porque viene y sucederá, declara el Señor Dios. Ahora, llama la atención cómo es que se describe la espada. La espada primero se describe en poesía y luego en prosa. ¿Sí se dieron cuenta por el texto? Miren la poesía, versículo 9. Hijo de hombre, profetiza y proclama, así dice el Señor, proclama, espada. Espada afilada y también pulida. Para la matanza ha sido afilada, para brillar con el rayo ha sido pulida. ¿Acaso hemos de alegrarnos cuando el cetro de mi hijo desprecia toda vara? Es dada para ser pulida, para ser empuñada. Ha sido afilada la espada, ha sido pulida para ponerla en manos del matador. Clama y gime, hijo de hombre, porque ella está contra mi pueblo, está contra todos los príncipes de Israel. Ellos son entregados a la espada junto con mi pueblo. Por tanto, golpéate el muslo, porque la prueba está hecha. ¿Y qué si el cetro mismo que desprecia la espada deja de existir? Declara el Señor Dios. Y continúa la poesía. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate palmas, sea la espada duplicada y triplicada. La espada para los muertos, es la espada de la gran víctima que los tiene rodeados, para que sus corazones se acobarden y caigan muchos. En todas sus puertas es puesto la espada reluciente, hecha para centellar, pulida para la matanza. Muéstrate afilada, ve a la derecha, prepárate, ve a la izquierda, a donde quiera que tu filo sea dirigido. También yo batiré palmas y aplacaré mi furor. Yo, el Señor, he hablado. Interesantes esos detalles, ¿no? Se habla del filo, se habla del brillo, se habla de la eficacia. ¿Y por qué toda esa descripción? ¿Por qué toda esa descripción? La respuesta es sencilla: porque el Señor va en serio. El Señor va en serio con su juicio. Va en serio. Una cosa es que yo entre aquí y entre con una espada
y de pronto hasta muy pocos se percaten que tenga la espada. Pero una cosa es cuando la saque gigante, comience a brillar, todos aquí van a quedar, ¿cierto? Si llegamos a ver una arma de esas dimensiones. Nada más amenazador que se describa con tal detalle un arma. Pero el detalle no termina ahí, porque lo que comienza como una poesía, un canto de guerra, termina siendo realidad. Es una realidad. Versículo 19: tú, hijo de hombre, traza 2 caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. Ambos saldrán de una misma tierra. Haz una señal y ponla al comienzo del camino a la ciudad. Trazarás el camino por donde venga la espada hacia Rabá de los amonitas y hacia Judá, que en Jerusalén tiene su fortaleza. Versículo 28: y tú, hijo de hombre, profetiza y di: así dice el Señor Dios acerca de los amonitas y de su oprobio. Dirás: la espada está desenvainada, para la matanza está pulida, para hacer exterminio, para centellear. Mientras ellos ven para ti visiones falsas, mientras adivinan para ti mentiras, para ponerlas sobre los cuellos de los infames malvados, cuyo día ha llegado en la hora del castigo final. Esa obra poética es realidad, se hace realidad, termina siendo realidad. Y la descripción entre el versículo 19 y el versículo 29 revela el hecho histórico de cómo procedería Nabucodonosor echando suertes, de una manera que aquí nunca lo haríamos. ¿O es que aquí alguien lee el hígado de la vaca para, no? ¿Alguien aquí lee el hígado de la vaca para tomar decisiones? No, ¿cierto? Eso aquí no aplica. Pero en tiempos de Nabucodonosor, mataban un animal, sacaban el hígado y allí habían señales para saber hacia a qué decisión tomar. Y Nabucodonosor lo hizo de 3 maneras. En el versículo 21, sacude las flechas, consulta los ídolos domésticos y observa el hígado. Y esas 3 cosas le dijeron a Nabucodonosor: ataca primero Jerusalén. Ve al templo primero, antes que a los amonitas. Ve primero a Jerusalén. Porque los israelitas creen que esto es tan solo una parábola. Ve, ataca primero Jerusalén. Así que Jerusalén es el primero en experimentar el juicio. Y luego los amonitas, que se burlaron del juicio sobre Israel. La espada sobre estas naciones sería el imperio babilónico. La espada estaría sobre Israel, sobre los impíos, sobre los justos. Porque hasta los que hacían el bien se veían afectados por el pecado de otros. Sobre los reyes, sobre los burladores. El Señor no apartará su juicio hasta que lo haya completado. Y la espada, hermanos, la espada no perderá su filo. ¿Ustedes tienen cuchillos en la casa? ¿Y ustedes los afilan, cierto? ¿O no los afilan? Sí, yo creo que sí los afilan de vez en cuando, ¿cierto? Porque después ya uno ni siquiera un limón puede cortar. Pero uno los está afilando. Esta espada no va a perder el filo, ni el brillo, ni el esplendor, ni el vigor, hasta que todo haya sido consumado. Ahora, si nos dimos cuenta, en la poesía y en la narrativa hay unas notas aclaratorias. Miren el versículo 10. Para la matanza ha sido afilada, para brillar como el rayo ha sido pulida. Nota aclaratoria. ¿Acaso hemos de alegrarnos cuando el cetro de mi hijo desprecia toda vara? Otra nota en el versículo 13. Porque la prueba está hecha. ¿Y qué si el cetro mismo que desprecia la espada deja de existir? Declara el Señor Dios. Y miren más adelante los versículos 25 al 27.
Y tú, infame y malvado príncipe de Israel, cuyo día ha llegado, la hora del castigo final. Así dice el Señor Dios: quítate la tiara y depón la corona. Esto cambiará. Lo humilde será exaltado y lo exaltado será humillado. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Tampoco esto sucederá hasta que venga aquel a quien pertenece el derecho y a quien yo se lo daré. Todo esto, mis hermanos, es para mostrar que uno de los principales protagonistas de este juicio es el rey de Judá. Y hemos visto por varios sermones quién es ese rey. Tiene nombre propio. Se llama Sedequías, de quien la narrativa del Antiguo Testamento habla en detalle. Y creo que hemos citado varias veces aquí Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 1 al 12. Si ustedes quieren entender Ezequiel, no proféticamente, sino narrativamente, lean Segunda de Reyes 25. Lean Segunda de Reyes 25. Fue un hecho histórico, un hecho real. Y por eso este texto de Ezequiel deja bien en claro quién era ese rey. Un gobernante profano, impío, altivo, quien no se tomaba en serio las palabras del Señor. No se tomaba en serio las palabras del Señor. Y el tema es que no era el único que no se tomaba en serio las palabras del Señor. Pues la ira de Dios se derrama ¿sobre quién? Sobre todo el pueblo. Todo el pueblo. Israel estaba confiado en el pacto, pero lo había entendido erróneamente, pues creían que eran inmunes al juicio. No, nosotros tenemos al Dios de Israel, no nos va a pasar nada. Eso es lo que está diciendo Ezequiel, son profecías vanas, eso es parábolas, eso no. Nosotros tenemos al Señor en el templo. No obstante, el Señor de manera clara revela que Él está contra ellos y contra el templo de su seguridad. Todo pasaría por la espada contundente y amenazante, desde lo político hasta lo religioso. Por donde se vea, no hay seguridad. No hay seguridad. La espada está en el cuello para ejecutar. ¿Cuándo volverá su vaina? ¿Cuándo? Versículo 30. Vuélvela a su vaina. En el lugar donde fuiste creada, en tu tierra de origen, te juzgaré y derramaré sobre ti mi indignación, soplaré sobre ti el fuego de mi furor y te entregaré en manos de hombres brutales, expertos en destrucción. Cuando Dios cumpla sus propósitos santificadores, buscando que el nombre o que su nombre sea exaltado en las naciones, entonces Él ahí va a guardarla. Babilonia vendrá como espada afilada, pulida, brillante, para asolar la maldad de Israel y de los amonitas. Pero la misma espada que utiliza Dios para castigar, pasará de ser un instrumento de castigo a ser castigada. Y ya lo vamos a ver en el siguiente punto. Por lo pronto, es claro que el Señor va en serio con su juicio. Sus palabras no son meras parábolas, vanas historias con enseñanzas morales, y menos visiones falsas y adivinación mentirosa, como los amonitas declaraban sobre Israel y Babilonia. Estamos ante palabras autoritativas, reales, ciertísimas. Nadie puede ignorar las palabras de Dios. El juicio sobre nosotros es real. Sobre nosotros como humanidad es real.
enfermamos y morimos. Peleamos entre nosotros y terminamos enojados, frustrados, enemistados. Cedemos a las pretensiones de nuestros sentimientos, resultando en irracionalidad y depresión. Estamos en constante insatisfacción porque aunque lo que el Señor nos provee no nos gusta, seguimos mostrando insatisfacción. Y otra manera en que Dios manifiesta su juicio es que Él nos entrega a los persistentes deseos de nuestro corazón. El juicio de Dios es real. Por donde lo veamos es real. Muy real. Su espada está en el cuello del impío y aún sobre los justos que experimentamos las consecuencias del pecado. Por eso temamos porque el Señor no apartará su juicio hasta que lo haya completado. Hermanos, vimos, y si recuerdan el sermón anterior, vimos que Dios es celoso de su gloria. Es celoso de su gloria. Todo lo hace por amor a sí mismo, guardando enérgicamente la reputación de su nombre, y lo hará hasta el final, condenando el mal, destruyendo al pecador, sentenciando al que practica lo malo a la muerte eterna. El Señor lo decía en Juan capítulo 3. Vaya a Juan capítulo 3. Mueva su Biblia. Conózcala. Juan capítulo 3. Versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Si no creemos en Cristo, si no creemos en sus palabras, si nuestra tendencia es hacer lo malo, teniendo en poco su voluntad, cualquiera que fuere la espada del Señor, Él va a cumplir su sentencia. Hermanos y amigos, si persistimos en pecar, ¿qué podemos esperar? Nuestro refugio religioso, nuestra seguridad económica, nuestra fortaleza física, nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, tendrá un final horrible. Quiero desafiarlos algo. Con más frecuencia, deberíamos ver a Cristo como juez más que como salvador. Ya que en ocasiones nos cuesta tomarlo en serio, como para odiar el pecado y no practicarlo más. Seamos sinceros, nos relajamos en nuestra lucha espiritual, como si Jesucristo fuera solo un amigo que nos suplica que obedezcamos a Dios. Deberíamos hacer el ejercicio de ver más a Jesús como el gran pastor que tiene un cayado con que nos disciplina. Vaya a Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 5.
Hebreos 12:5, además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren, hermanos. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Con más periodicidad deberíamos ver al Jesús de Apocalipsis. Y lo leíamos todos como iglesia, ¿cierto? Aquel que tiene sus ojos como llama de fuego, que está montado en un caballo, con una espada aguda que sale de su boca y que con ella juzga, rige las naciones y que tiene un nombre único: Rey de Reyes y Señor de señores. El Señor Jesucristo no se saciará de justicia hasta que todos sus enemigos sean ejecutados con su espada. Así que vaya a Apocalipsis, por favor, y subraye el versículo 21. Apocalipsis capítulo 19, versículo 21. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. No deberíamos descansar hasta ver en nosotros que realmente estamos tomando en serio a Cristo. Que sus palabras son nuestra máxima norma de fe y vida. Que sus palabras son nuestra convicción y prácticas diarias. Que su gloria es nuestro mayor afán. Que su nombre sea nuestra mayor prioridad. Que sus promesas se hagan realidad. Pues, y este pues es muy importante, Mateo capítulo 24, versículo 13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que temamos, pues el Señor no apartará su juicio hasta que lo haya completado, y lo completará, ya sea por la espada, o hay un segundo elemento en el texto de Ezequiel: el fuego, el juicio por fuego. Me llama la atención que tanto el capítulo 20 de Ezequiel como el capítulo 21 prácticamente terminan de la misma manera. Miren cómo termina el capítulo 20 de Ezequiel. Ezequiel 20, 46. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Temán, habla contra el sur, profetiza contra el bosque de Negev y dile al bosque de Negev: oye la palabra del Señor, así dice el Señor Dios: voy a prenderte un fuego que consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama abrasadora, y por ella será quemada toda la superficie de sur a norte, y toda carne verá que yo, el Señor, lo he encendido, no se apagará. Ahora mire el capítulo 21, versículos 31 y 32. Miren cómo termina este capítulo.
Versículo 31, y derramaré sobre ti mi indignación, soplaré sobre ti el fuego de mi furor, y te entregaré en mano de hombres brutales, expertos en destrucción. Serás pasto del fuego, tu sangre quedará en medio de la tierra, no quedará memoria de ti, porque yo el Señor he hablado. En el capítulo 20, Temán, el sur y Negev son como lugares, quizá no los tengamos muy presentes geográficamente, pero el Señor quiere ser más claro en el capítulo 21 y se están refiriendo a Jerusalén y a Judá. Y por eso el capítulo 21 inicia con el Señor queriendo ser claro, porque dicen de Ezequiel, ¿no habla este solo parábolas? Bueno, entonces vamos a ser más claros. Versículo 2, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Jerusalén y habla contra los santuarios, profetiza contra la tierra de Israel y dile a la tierra de Israel. Que era donde quedaba Temán, el Negev y el sur. Y para el final del capítulo 21, pues parece referirse a Babilonia, la espada que en su momento fue usada como juicio, pero que ahora será juzgada. Pregunta, ¿qué puede ser más terrible para causar daño, la espada o el fuego? Buena pregunta, ¿no? Un poquito ambigua, pero por lo menos para hacer una espada, la hoja, se necesitan aproximadamente 1000 grados Celsius para poderse forjar. Y uno con una olla hirviendo se quema, ¿cómo serán 900 grados más? Pero la pregunta real a la luz de Ezequiel es, ¿qué es el fuego para el pasto, para un árbol, así esté verde? Y el texto señala que ese fuego no se apagará, conservando la idea de que el Señor llevará a cabo su juicio hasta que lo complete. Hasta que lo complete. No habrá escapatoria de la espada, no habrá escapatoria del fuego. Y así como la espada del Señor fue Babilonia con todos sus ejércitos de conquista, el fuego también será un poder destructivo humano que arrasará con todo lo que haya a su paso. Eso es lo que dicen los versículos 31 y 32. Toda impiedad será juzgada implacablemente. No hay privilegios para los hijos del pacto, pues rompieron el pacto, teniendo una actitud de desprecio y de rebeldía hacia Dios. Ni tampoco hay privilegios para quienes son usados por el Señor como herramienta de juicio, pues ellos también fueron pecadores. Y creo que todos sabemos de memoria Romanos 3:23, ¿cierto? ¿Sí se saben Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano es responsable ante Dios. Todo hombre debería tomar o tener en serio las palabras del Señor. Y hay quienes dicen que los religiosos son los más conscientes de la palabra, pero la misma palabra testifica que no es así. No es así. Por allá en Mateo 3, Juan el Bautista, bautizando con bautismo de arrepentimiento, le decía a los religiosos: camada de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Ustedes creen que por venir a mi bautismo se van a salvar? ¿Religiosos? Porque hay alguien que viene que va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego.
Hay quienes afirman que los moralmente rectos son los más sintonizados con las Escrituras, pero eso no es así. Por allá en Santiago capítulo 2 versículo 10 dice que si tú ofendes en un puntico la ley, ¿qué pasa? Te haces transgresor de todo. Ay, pero yo no mato, yo no robo, yo no le hago nada a nadie. Y lo que hay en tu mente y en tu corazón, ya te haces ofensor de todo. Hay quienes aseguran, y mucha atención a esto, hay quienes aseguran que teniendo la salvación ya no deben tener preocupación por la santidad. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Sabe qué dice Hebreos 12:14? Si no sabe, vaya allá. Busque Hebreos capítulo 12, verso 14. Busquen la paz con todos. ¿Y qué? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo les quiero preguntar, hermanos, como ejemplo, ¿por qué estamos hoy congregados? ¿Por qué estamos congregados hoy? Bueno, mire ahí en Hebreos capítulo 10, ahí unos capítulos atrás, ¿por qué el Señor manda congregarnos? Hebreos 10:24. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Pero ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, nos congregamos como familia porque es mejor pasar por la prueba del fuego ahora que pasar por la prueba de fuego eterno. Al saber que confesaste a Cristo, pero no viviste para Él. Nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Nos exhortamos unos a otros antes que venga el gran juez, no a salvar, sino a juzgar. Así que la pregunta es: ¿cómo puede el Señor ser más claro para que temamos? Pues Él no apartará su juicio hasta que lo haya completado. ¿Qué tan seguro? ¿Qué tan seguro? Vuélvanme a mirar, ¿están conmigo? ¿Qué tan seguro estás, querido hermano y hermana, de que no pasarás por el fuego de justicia eterno? ¿Cómo lo sabes? ¿Será que basta nuestra confesión de fe? Que no nos esté pasando lo que le pasaba a los cretenses. Tito capítulo 1 versículo 16. Confiesan creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan.
siendo abominables y aborrecibles y hasta inútiles para cualquier obra buena, dice allí el apóstol. El Dios Todopoderoso no ha completado su plan redentor, hermanos. Y ustedes lo pueden leer en 2 de Pedro capítulo 3. Este mundo, así como está preparado para el juicio eterno. Y hay burladores que dicen, no, pero aquí todo está bien. Aquí todo sigue como desde el principio. Deberíamos percibir en nosotros una doble sensación, y espero que aquí quienes somos creyentes la tengamos. Una doble sensación. Deberíamos tener una plena y absoluta tranquilidad. Y voy a hablarlo en primera persona, para que ustedes hagan el ejercicio en primera persona. Una plena y absoluta tranquilidad, porque Cristo me rescató, me libró de mi mala manera de vivir, me perdonó y perdona todos mis pecados, restauró mi relación con el Padre, me capacitó y me capacita para buscar, conocer y poner por obra su voluntad. Esa es una sensación. Pero, por otro lado, deberíamos sentir inquietud y temor, porque no he terminado la carrera. Veo una intensa batalla del pecado que mora en mí. Defraudo a mi Señor cuando peco contra Él. Soy necio en ocasiones. Y hasta me relajo abusando de su gracia. ¿Qué palabras escucharé? ¿Qué palabras escucharás? Las de Mateo 7:18. Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. No te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. O Mateo 25:23. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Deberíamos temer, pues el Señor no aparta su juicio hasta que lo haya completado. Así que quiero terminar con esto, hermanos. Una pregunta muy común entre nosotros los cristianos es: ¿cómo sé si soy salvo? ¿Te has hecho esa pregunta? Si no te la has hecho, hablamos al final y te comparto el evangelio. Es una pregunta obligatoria de cada creyente. ¿Cómo sé si soy salvo? Esa pregunta no se la hace un incrédulo. Un creyente se pregunta: ¿cómo sé si soy salvo? Y esa pregunta tiene sus variantes. ¿Realmente soy salvo? ¿Realmente fui rescatado por Cristo? ¿He nacido de nuevo? Y es común que pensemos en los frutos como respuesta. Y está bien, como lo dice Gálatas capítulo 5. Está bien. Pero hay algo que no está en Gálatas 5, pero sí está en el resto del Nuevo Testamento. Y de hecho de toda la Biblia. Y hace parte del fruto del Espíritu. Y es temor al Señor. Temor al Señor. No un temor paralizante, sino un temor reverente. Un temor que nos lleve a preocuparnos intencionalmente de nuestra salvación, como dice Filipenses 2. Filipenses 2:12, el apóstol dice: ocúpense, es un mandato, en su salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Un temor que busque la santidad, como dice 2 Corintios 7:1. Un temor que nos haga odiar el pecado
como dice 1 Timoteo 5:20. Un temor que nos haga estar despiertos en nuestro peregrinar en este mundo, como dice 1 Pedro 1:17. Un temor que nos lleve a tener misericordia al compartir el evangelio de salvación, para que sean menos los que experimenten el fuego y la espada de destrucción, como dice Judas 23. Si hemos de afligirnos, como lo hizo el profeta Ezequiel, es por la realidad y contundencia del juicio del Señor por el pecado. Si tú, habiendo pecado en el día, no te ves afligido como para ir corriendo a la cruz de Cristo, entonces la espada de Dios está en tu cuello, esperando la voz para la ejecución. Si tú no confiesas a Cristo día tras día, el fuego está hasta el techo, esperando destruirte, sin que ese fuego se apague jamás. Solo imaginémonos por un momento que cada uno de nosotros está postrado de rodillas con la espada en el cuello. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si vemos que la espada está en el cuello de otro? ¿Qué le diríamos? Bueno, le diríamos lo de Santiago 5, versículos 19 y 20. ¿Sabe qué dice Santiago 5, 19, 20? Vamos a Santiago y terminamos con esto. Y así termina esta epístola también. Santiago capítulo 5, versículo 19. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Así que, hermanos, por favor, les ruego, les suplico. Ahorita vamos a tener tiempo de comunión. Y en el tiempo de comunión, preguntémonos con quien vayas a hablar. No le pregunte, por favor, no le pregunte cómo estuvo el partido. El partido estuvo bueno, ¿sí? Ya pasó, ganamos, ¿sí? Jugamos el miércoles, ya eso ya pasó. Pero el Señor no ha guardado su espada. Así que pregúntense, hermanos, en el tiempo de comunión, pregúntale a la persona que está contigo hablando: oye, ¿tú temes al Señor? Pregúntenle. Mire, ¿tú temes al Señor? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que le temes? Porque muchos van a decir: sí, yo le temo al Señor. ¿Cómo sabes que le temes? ¿O qué necesitas para que le temas más? Esta fue una de las resoluciones de Jonathan Edwards. Resuelvo constantemente, con la mayor amabilidad y diligencia y el más estricto escrutinio, estar mirando el estado de mi alma para saber si tengo verdaderamente interés en Cristo o no, para que cuando llegue la muerte no tenga ninguna negligencia al respecto, de lo cual arrepentirme. Temamos, pues el Señor no apartará su juicio hasta que lo haya completado.